La casa de la colina oscura, un misterio atemporal. Hace muchos años, en un pequeño pueblo olvidado por el tiempo, se erguía una mansión en lo alto de una colina, lejos del bullicio y la mirada curiosa de los aldeanos. Era conocida como la Casa de la Colina Oscura, y sus muros, cubiertos por enredaderas gruesas y retorcidas, parecían contar historias que no muchos se atrevían a escuchar. La historia de la mansión comenzó mucho antes de que el pueblo fuese fundado, cuando un hombre llamado Thomas Blackwood la construyó con el dinero que había acumulado tras años de trabajo en el extranjero. Blackwood era un hombre solitario y de carácter extraño, siempre envuelto en misterio, y muy pocos conocían detalles de su pasado. A medida que pasaban los años, las habladurías sobre él crecían. Decían que había hecho un trato con fuerzas oscuras, que su riqueza no provenía del trabajo, sino de algo mucho más siniestro. Sin embargo, nadie se atrevió a confrontarlo. La mansión fue construida con grandes pasillos, ventanas enormes que daban una vista impresionante de los valles y bosques circundantes, y una enorme biblioteca llena de libros antiguos, muchos de los cuales nunca fueron vistos por ojos ajenos. Los aldeanos se acercaban al lugar solo por curiosidad, pero nunca se quedaban mucho tiempo. Había algo en la atmósfera que los desconcertaba. El viento que soplaba alrededor de la mansión siempre parecía tener un susurro inquietante, y las luces que a veces se veían encendidas en las ventanas no correspondían a ninguna lógica. Una noche de tormenta, Thomas Blackwood desapareció. Nadie lo vio salir de la mansión, y su paradero se convirtió en un misterio sin resolver. Después de su desaparición, la mansión fue abandonada y se convirtió en un lugar temido por todos en el pueblo. Algunos decían que su espíritu seguía merodeando por los pasillos, buscando venganza. Otros aseguraban haber visto figuras sombrías en las ventanas, observando desde el interior de la casa. Nadie se atrevió a acercarse. Pasaron años y la mansión se desmoronó con el tiempo. Las ventanas se rompieron, las puertas crujían y la maleza cubrió todo el terreno. Sin embargo, la leyenda de la Casa de la Colina Oscura seguía viva, y las historias sobre lo que sucedía allí se transmitían de generación en generación. Fue entonces cuando un grupo de jóvenes aventureros, atraídos por las historias y el misterio que rodeaban la casa, decidieron adentrarse en la mansión. Sabían que nadie se había atrevido a entrar en décadas, pero estaban dispuestos a enfrentarse a cualquier cosa. En su grupo estaba Sara, una chica intrépida que había leído todos los libros sobre leyendas y criaturas sobrenaturales. Junto a ella estaban sus amigos, Marco, un joven escéptico, Laura, que buscaba emociones fuertes, y Tomás, quien siempre se preocupaba más por los detalles prácticos que por los riesgos. La noche que decidieron adentrarse en la mansión, el viento soplaba con fuerza y la luna llena iluminaba tenuemente el camino hacia la colina. Al llegar, la puerta principal de la mansión estaba entreabierta, como si los invitaran a entrar. La madera crujió bajo sus pies mientras avanzaban, y la atmósfera se sentía extrañamente densa, como si todo estuviera esperando que cometieran un error. Dentro, la mansión era un caos. Los muebles estaban rotos, las alfombras cubiertas de polvo y moho, pero lo más inquietante era el silencio absoluto que reinaba en el lugar. No había ecos, ni sonidos de animales o viento. Todo parecía estar suspendido en un eterno suspiro. Exploraron varias habitaciones, pero fue en la biblioteca donde la atmósfera se volvió aún más pesada. Los libros, algunos desordenados y otros casi intactos, parecían vigilar sus movimientos. Sara, sintiendo una extraña atracción por el lugar, se acercó a una mesa cubierta por una tela. Al retirarla, encontró un antiguo libro encuadernado en cuero que parecía haber estado allí durante siglos. El libro estaba cubierto de extraños símbolos y al abrirlo, el aire en la habitación se volvió aún más denso. De repente, las luces de las lámparas parpadearon y un sonido de pasos comenzó a escucharse desde el pasillo, como si alguien se acercara lentamente. Marco, siempre escéptico, intentó restarle importancia, pero sus ojos
se agrandaron al ver una sombra moviéndose por la esquina de la habitación. La sombra desapareció rápidamente, y cuando los jóvenes intentaron salir, la puerta principal se cerró de golpe, como si una fuerza invisible lo hubiera hecho. El pánico comenzó a apoderarse de ellos, pero Sara, sin embargo, sentía una extraña calma. Sabía que algo más estaba sucediendo allí, algo mucho más antiguo y oscuro que ellos podían entender. Desesperados por encontrar una salida, comenzaron a explorar más a fondo, pero pronto descubrieron que los pasillos se alargaban más de lo que parecía y las habitaciones cambiaban. Se dieron cuenta de que la casa no seguía las leyes normales de la realidad. Había algo sobrenatural que manipulaba el espacio y el tiempo dentro de esas paredes. A medida que avanzaban, comenzaron a escuchar susurros, voces que parecían venir de todas partes y de ninguna. «Lárgate. No deberías estar aquí». Los susurros se convirtieron en gritos y luego en risas macabras. Tomás, el más nervioso del grupo, comenzó a ver figuras en las sombras, hombres de rostro cubierto que caminaban sin hacer ruido, como si fueran sombras vivientes. De repente, la figura de Thomas Blackwood apareció en el umbral de una puerta, su rostro desfigurado por el tiempo, pero con una mirada llena de furia y tristeza. La figura los observó por un momento y, con un gesto, señaló hacia el fondo de la mansión. Sin saber por qué, el grupo comenzó a caminar en esa dirección sin poder resistirse. Lo que encontraron al final fue un altar antiguo, cubierto de polvo, con símbolos extraños grabados en el suelo. En el centro, una piedra oscura que emitía una débil luz roja. Sara, sintiendo una extraña conexión con el lugar, se acercó y tocó la piedra. Al instante, las paredes de la mansión comenzaron a temblar y las luces parpadearon violentamente. Un grito ensordecedor llenó la habitación y las sombras comenzaron a tomar forma. La casa había estado esperando a alguien que pudiera liberar a Thomas Blackwood, alguien que tocara la piedra y desatara lo que había estado atrapado durante tanto tiempo. Y esa noche, los jóvenes habían sido esos elegidos. La mansión, ahora llena de voces y presencias de los muertos, se desplomó sobre ellos, tragándolos en la oscuridad. Al día siguiente, los aldeanos encontraron la casa en ruinas, pero no había señales de los jóvenes. Sin embargo, algunos juraron que, en las noches sin luna, podían escuchar sus voces resonando en las colinas, susurros llenos de desesperación, clamando por ayuda. La casa de la colina oscura sigue allí, esperando a la próxima víctima que se atreva a cruzar su umbral, y aquellos que se aventuran cerca aseguran que aún se puede escuchar el eco de un viejo susurro: «Nunca saldrás». Los meses pasaron y el pueblo que rodeaba la casa de la colina oscura retomó su vida cotidiana, aunque algo había cambiado en el aire. El recuerdo de los jóvenes que habían desaparecido dentro de la mansión seguía vivo en las conversaciones entre los aldeanos. Nadie se atrevió a acercarse al lugar, pero los susurros sobre lo que había ocurrido esa noche comenzaron a tomar forma, alimentados por los miedos más profundos. Sin embargo, como siempre sucede con las leyendas, algunas personas no pueden resistir la tentación de desentrañar lo desconocido. Un grupo de 4 nuevos jóvenes, atraídos por las historias, decidieron que ya era hora de explorar la mansión. Esta vez no eran curiosos ni temerosos, eran investigadores, motivados por el deseo de conocer la verdad detrás de los rumores y leyendas que habían surgido en torno al misterioso lugar. Entre ellos estaba Javier, un estudiante de historia con una fascinación especial por lo paranormal. Estaba decidido a encontrar una explicación lógica para todo lo que los aldeanos temían y evitar que la mansión continuara alimentando los mitos que la rodeaban. Junto a él estaban Alicia, una experta en fenómenos de la mente humana; Ernesto, un joven que se había criado en el pueblo y que sabía de los temores ancestrales sobre la casa, pero que quería dejar atrás el miedo; y Marta, una fotógrafa apasionada por capturar lo inexplicable.
Un atardecer gris y nublado, el grupo se dirigió hacia la colina, armados con cámaras, grabadoras y todo tipo de equipos para investigar. Sabían que era arriesgado, pero la adrenalina y la curiosidad los empujaban a avanzar. Desde la distancia, la mansión se alzaba ante ellos, oscura y desmoronada, como si estuviera esperando a ser descubierta una vez más. La puerta, tal como la última vez, estaba entreabierta. Cuando entraron, la atmósfera era igualmente densa, con el aire pesado y cargado de humedad. La mansión estaba mucho más deteriorada que en las fotos antiguas que Javier había estudiado, pero había algo familiar en el lugar. La sensación de ser observados era inmediata, pero ninguno de ellos quiso admitirlo. Se adentraron más, con pasos cautelosos, mientras la luz del día comenzaba a desvanecerse. Alicia sacó una grabadora y comenzó a hablar en voz baja. Estamos entrando en la casa de la colina oscura, un lugar que ha sido el centro de muchas leyendas. Buscamos respuestas y estamos dispuestos a confrontar lo que sea que se encuentre dentro de estas paredes. El sonido de su voz rompió el silencio profundo, pero no pasó mucho tiempo antes de que la mansión respondiera. Un ruido sordo, como el crujido de madera antigua, retumbó a lo lejos, proveniente de una de las habitaciones superiores. Los jóvenes se detuvieron, pero Marta, con su cámara en mano, se adelantó. Quería capturar la esencia del lugar, como si una foto pudiera revelar la verdad oculta. Cuando llegaron al pie de una gran escalera, encontraron una figura extraña en el suelo, una antigua fotografía, envejecida por el tiempo, pero perfectamente intacta. Era una imagen de Thomas Blackwood, de pie en el umbral de la misma casa, rodeado de lo que parecían ser otros hombres, todos con miradas sombrías. El rostro de Blackwood estaba rígido, y sus ojos parecían mirarlos a través del tiempo, como si supiera que iban a llegar. La foto les heló la sangre. Decidieron seguir investigando el piso superior, donde encontraron una serie de habitaciones, cada una más oscura y siniestra que la anterior. Mientras exploraban, Javier se detuvo al notar algo extraño en una de las paredes. Parecía que alguien había intentado cubrir un agujero grande con papel tapiz, pero al despegarlo reveló una serie de símbolos grabados, similares a los que Sara había encontrado en el libro antiguo en la primera expedición. «Esto no es solo superstición», murmuró Javier. «Esto tiene que ver con algún tipo de ritual». Poco después, el ambiente se volvió aún más opresivo. Alicia comenzó a sentirse mareada, como si la energía del lugar la estuviera invadiendo. La grabadora empezó a captar ruidos extraños, como susurros que no provenían de ellos. Los demás no lo escuchaban claramente, pero el sonido parecía estar aumentado en el dispositivo. ¿Escucharon eso?, preguntó Alicia, y Marta, con la cámara en mano, comenzó a tomar fotos rápidamente. De repente, la casa cobró vida. La puerta de una habitación al final del pasillo se cerró de golpe, y las luces de las lámparas parpadearon violentamente. Un fuerte viento comenzó a soplar, a pesar de que las ventanas estaban cerradas. El aire se volvió frío, muy frío, y el sonido de pasos en las escaleras les llegó con claridad. Javier, a pesar de su escepticismo, sentía que algo no estaba bien. «Tenemos que irnos ahora», dijo, pero antes de que pudieran moverse, la mansión pareció reaccionar. Las sombras en las paredes se alargaron y tomaron forma, figuras oscuras que se deslizaban por el suelo y se agitaban a su alrededor. En un segundo, Marta fue la primera en gritar. Había visto algo a través de su lente, una figura que estaba justo frente a ellos, una silueta de rostro desfigurado y ojos vacíos que los observaba fijamente. No era un espectro común. Era un ser que parecía estar atrapado en esa casa, condenado a vagar en busca de algo o alguien. Las luces se apagaron y el silencio fue roto solo por los gritos aterradores de Marta. El grupo intentó correr hacia las escaleras, pero la casa estaba cambiando nuevamente. Alicia, aterrada, comenzó a escuchar voces susurrando su nombre, mientras las figuras oscuras se deslizaban detrás de ellos. Ernesto intentó abrir una puerta, pero ésta no cedió.
La presión en el aire se volvió insoportable, como si algo los estuviera oprimiendo. Fue entonces cuando escucharon un susurro claro, una voz baja, casi humana. «Bienvenidos a mi hogar». La figura de Thomas Blackwood apareció ante ellos, pero no era el hombre que habían visto en la foto. Su rostro estaba cubierto por una capa de oscuridad y su cuerpo parecía hecho de niebla. «¿Creen que pueden escapar?», dijo, y su voz resonó en sus mentes, llenándolas de terror. Los jóvenes intentaron luchar, pero la mansión ya no los dejaba ir. La casa se había vuelto un laberinto, y cada paso que daban solo los acercaba más a la oscuridad. La energía que la impregnaba los atrapaba, los absorbía, y sus cuerpos parecían moverse sin control. De pronto, el piso comenzó a ceder debajo de sus pies, y uno a uno fueron arrastrados hacia lo profundo de la mansión, como si el mismo lugar los devorara. La casa de la colina oscura había reclamado nuevamente sus víctimas. Cuando los aldeanos acudieron al lugar al día siguiente, solo encontraron ruinas y silencio. No quedaba rastro de los jóvenes. Sin embargo, algunos aseguraron que, en las noches más oscuras, podían escuchar susurros provenientes de la colina, como si los espíritus de aquellos que se atrevieron a entrar en la mansión estuvieran atrapados para siempre en sus paredes. Y así, la mansión siguió esperando, aguardando a la próxima persona dispuesta a desafiar sus oscuros secretos. El paso de los años trajo consigo más leyendas sobre la casa de la colina oscura. El pueblo cercano, que antes vivía con cierto temor hacia la mansión, comenzó a crecer con el tiempo. Nuevas generaciones nacieron y las historias se fueron desdibujando, convertidas casi en un mito. La casa se convirtió en un recuerdo distante, algo de lo que pocos hablaban, aunque aún algunos ancianos aseguraban escuchar extraños susurros en las noches más silenciosas. Pero había algo que nadie había olvidado. La casa seguía allí. La mansión, en silencio, observaba el paso del tiempo desde lo alto de la colina.